El aire de la Ciudad de México era espeso, una mezcla de contaminación y promesas que Renata conocía como la palma de su mano. A sus 34 años, se movía por la metrópoli con la seguridad de quien ha construido su propio mapa. Su estudio de arquitectura, un espacio minimalista bañado en luz natural en el corazón de la Condesa, era su santuario. Allí, entre planos y maquetas, daba forma no solo a edificios, sino a futuros. El más importante de todos era el suyo, uno que dibujaba cada noche con la precisión de un escalímetro y la devoción de una creyente. Hacía 20 días que Gabriel, su esposo desde hacía 8 años, estaba en Sevilla por una oportunidad irrepetible. 20 días en los que el lado derecho de la cama se sentía como un continente helado, y el eco de su propia voz en el apartamento era un recordatorio constante de su ausencia. Pero Renata era una mujer de planes, no de lamentos. Llenaba ese vacío con trabajo, con llamadas a su socia, Ana, y con los detalles finales de la casa que estaban construyendo en las afueras de la ciudad. Una casa con un ventanal gigante en el dormitorio principal, porque Gabriel odiaba los despertadores y ella amaba verlo despertar con el sol. Su vida era un lienzo casi perfecto, una carrera en ascenso, un matrimonio que sus amigos describían como de película y un futuro tan bien diseñado que parecía inmune a las grietas. Sus ojos color miel, grandes y expresivos, solían brillar con una confianza inquebrantable, la misma que ponía en cada viga y cada cimiento de sus proyectos. Gabriel era el arquitecto de su corazón, el hombre que le había prometido un amor a la altura de las catedrales que tanto admiraban juntos. Y ella le creía. ¿Cómo no hacerlo? Sin embargo, en las últimas semanas, fisuras delgadas, casi invisibles, habían comenzado a aparecer en la estructura de su felicidad. Las llamadas de Gabriel se volvieron más cortas, su voz teñida por un cansancio que la diferencia horaria no podía justificar del todo. «Es un proyecto enorme, mi amor. Apenas tengo tiempo para respirar», le decía. Renata lo aceptaba, colgando el teléfono con una pequeña punzada en el pecho que atribuía a la simple nostalgia. Se repetía a sí misma que era el precio del éxito. Luego vino el pequeño cargo inexplicable en la tarjeta de crédito compartida, una cena en un restaurante sevillano del que nunca había oído hablar. Cuando le preguntó, la respuesta de Gabriel fue vaga, casi improvisada. «Ah, eso. Fue una cena de negocios con los inversores. Se me olvidó comentarte». Ella no insistió. Cuestionarlo se sentía como una traición a los 8 años de confianza que habían construido. Era más fácil creer la mentira conveniente que enfrentar la posibilidad de una verdad incómoda. Incluso Ana, su socia y mejor amiga, había sembrado una semilla de duda. «¿No te parece extraño que no quiera que lo visites? Un fin de semana no le haría daño a nadie», le comentó, mientras revisaban unos planos. Renata se puso a la defensiva de inmediato. «Ana, es su momento. No voy a ser la esposa que le corta las alas por mis inseguridades». Pero la pregunta quedó flotando en el aire de la oficina, tan densa como el olor a café recién hecho. Renata combatía esas dudas con gestos de amor. Le enviaba fotos del avance de la obra, paquetes con sus dulces mexicanos favoritos y mensajes de buenos días que él leía horas después. Estaba tan ocupada apuntalando su castillo que no se dio cuenta de que los cimientos estaban cediendo bajo sus pies. Creía que con más amor, más paciencia y más comprensión podría mantener todo bajo control. Se convenció de que la distancia era solo una prueba, un puente temporal que una vez cruzado los haría más fuertes. La rutina se convirtió en su ancla. Se levantaba, corría por el Parque México, pasaba 10 horas en el estudio y volvía a casa para cenar sola frente a los planos de su futuro hogar. Hablaba con la maqueta como si Gabriel estuviera allí,
explicándole por qué había decidido cambiar la orientación de la biblioteca para que recibiera la luz del atardecer. Era un monólogo lleno de esperanza, una forma de mantenerlo presente en el espacio que él ya había empezado a abandonar. La estabilidad que tanto se esforzaba por proyectar era una fachada. Por dentro, una ansiedad sorda crecía día a día. Empezó a revisar su teléfono compulsivamente, esperando una llamada que no llegaba. Analizaba el tono de sus breves mensajes de texto, buscando un cariño que parecía haberse diluido en el Atlántico. Se sentía como si estuviera caminando sobre un suelo de cristal, escuchando el crujido bajo sus pies, pero negándose a mirar hacia abajo. La gota que derramó el vaso no fue un evento dramático, sino un silencio. El silencio de Gabriel en el teléfono, cuando ella le contó emocionada que había conseguido el contrato más importante de su carrera. Su "felicidad es mi vida" sonó distante, protocolario, como el de un extraño felicitándola por cortesía. En ese momento, una certeza fría la invadió. Algo estaba fundamentalmente roto. Fue entonces cuando lo vio. En el escaparate de una tienda de antigüedades en el centro, un reloj vintage, el mismo que Gabriel había admirado meses atrás, la esfera desgastada, la correa de cuero envejecido. Era perfecto, y en ese instante una idea impulsiva, una rebelión contra la pasividad de la espera, se apoderó de ella. No iba a esperar más. No iba a dejar que las dudas consumieran lo que habían construido. Compró el reloj y esa misma tarde un boleto de avión a Sevilla. No le dijo nada a nadie, ni siquiera a Ana. Sería una sorpresa, un gesto grandioso de esos que a él tanto le gustaban, de esos que definían su historia de amor. Cruzaría un océano para entregarle en persona un pedazo de tiempo recuperado, para recordarle que su hogar no estaba en un proyecto en España, sino a su lado. Mientras hacía la maleta, una sensación de poder la embargó. Estaba tomando el control, reparando la grieta con sus propias manos. Guardó el reloj en una pequeña caja y la metió en su bolso. En el aeropuerto, mientras esperaba el embarque, miró su reflejo en el cristal. La mujer que le devolvía la mirada parecía cansada, pero sus ojos miel brillaban con una determinación renovada. Iba a recuperar a su esposo, iba a salvar su matrimonio. Su corazón latía con la misma fuerza que el día de su boda, ignorante de que no volaba hacia un reencuentro, sino hacia una demolición. El vuelo sobre el Atlántico fue un largo suspiro contenido, una mezcla de nervios y una euforia casi infantil. Renata no durmió. Pasó las horas mirando por la ventanilla la oscuridad infinita, imaginando la cara de Gabriel. ¿Se sorprendería? ¿Se enojaría un poco por no haberle avisado? No, se reiría. La abrazaría con esa fuerza que a ella le hacía sentir que todas las piezas del mundo encajaban y le diría: «Estás completamente loca y por eso te amo». Aterrizó en Sevilla con el sol de la mañana pintando el cielo de tonos pastel. El aire, cálido y perfumado, la recibió como una caricia. El aroma a azahar, dulce y penetrante, flotaba en cada esquina, una promesa de romance que le hizo sonreír. El taxi la llevó por calles que parecían sacadas de un cuento, con balcones llenos de geranios y fachadas de colores ocres. Todo era hermoso, casi dolorosamente hermoso. Sentía el corazón latiéndole en la garganta. La cajita con el reloj vintage pesaba en su bolso como un ancla, el símbolo de todo lo que estaba a punto de reafirmar. El Hotel Boutique estaba en el corazón del barrio de Santa Cruz. Su fachada antigua escondía un interior radicalmente moderno. Al cruzar las puertas de cristal, el bullicio y el calor de la calle desaparecieron, reemplazados por un silencio frío, casi clínico, y el aire acondicionado. El lobby era un espacio minimalista de mármol blanco y metal oscuro, elegante, impersonal. Un escalofrío le recorrió la espalda.
uno que no tenía nada que ver con la temperatura. Y entonces lo vio, de espaldas, cerca de la recepción, con la misma chaqueta de lino que ella le había regalado por su aniversario. Su silueta era inconfundible, pero no estaba solo, estaba abrazando a una mujer alta, de cabello rubio y lacio, que caía en cascada sobre la espalda de Gabriel. No era el abrazo casual de una colega, era íntimo. La mano de Gabriel descansaba en la curva de su cintura con una familiaridad posesiva, y la cabeza de ella se acurrucaba en el hueco de su cuello. Una risa suave, una risa que no era la de Renata, flotó en el aire silencioso del lobby. El tiempo se detuvo. El aire se escapó de los pulmones de Renata en un silbido mudo. El corazón, que segundos antes latía desbocado por la emoción del reencuentro, ahora era una piedra helada en su pecho. La cajita en su mano se sentía ridículamente pesada, un objeto de un universo que acababa de colapsar. La mujer rubia se separó un poco, lo suficiente para que Renata viera su rostro sonriente y los ojos de Gabriel, llenos de una ternura que él solía reservar solo para ella. El shock inicial, paralizante, dio paso a una furia fría y lúcida. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo un movimiento. Sus pies comenzaron a caminar, uno delante del otro, sobre el impecable mármol blanco. El sonido de sus tacones era lo único que rompía el silencio. Cada paso era firme, deliberado, impulsado por 8 años de amor convertidos en cenizas en un instante. No se detuvo frente a ellos. Se acercó hasta quedar a su lado, tan cerca que podía oler el perfume de la otra mujer, una fragancia floral y extraña. Gabriel aún no la había visto. Estaba demasiado absorto en su nuevo mundo. Renata esperó un segundo que se sintió como una eternidad, y luego habló. Su voz no fue más que un murmullo, tan bajo y afilado como un trozo de cristal roto. Espero que ella sepa que odias el cilantro tanto como yo. El color desapareció del rostro de Gabriel. Sus ojos se abrieron con un pánico puro, animal, al encontrarse con la mirada de su esposa. La amante, confundida, dio un paso atrás, su sonrisa desvaneciéndose. Pero Gabriel no intentó explicar, no pidió perdón. Su primer instinto fue el control. Renata no esperó una respuesta. Se dio la vuelta con la misma calma devastadora con la que había llegado y caminó hacia la salida. No corrió, simplemente caminó con la espalda recta y la cabeza en alto, sintiendo la mirada de todo el lobby clavada en ella. «¡Renata! ¡Espera!», gritó él, su voz rota por la sorpresa. Ella no se detuvo, empujó las puertas de cristal y salió al sol cegador de Sevilla. El aire cálido ahora se sentía sofocante, y entonces escuchó sus pasos detrás de ella. Primero un trote, luego una carrera. La sorpresa se transformó en una persecución. «Renata, por favor, déjame explicarte». Su voz se acercaba. El shock de ella dio paso a un terror visceral. Estaba sola, en un país extraño, a miles de kilómetros de casa, y el hombre que había jurado protegerla ahora la estaba cazando por las calles. Empezó a correr. Su bolso golpeaba contra su cadera, sus pulmones ardían. Las hermosas y estrechas calles del barrio de Santa Cruz se convirtieron en un laberinto sin salida. Cada esquina era una trampa potencial, cada sombra una amenaza. El amor no solo había muerto, había mutado en algo peligroso. Giró bruscamente en un callejón, el sonido de los pasos de Gabriel rebotando en las paredes antiguas. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Estaba atrapada. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido que se abría paso a través de su pánico, el quejido de una guitarra, el repiqueteo furioso de unos tacones contra la madera y el lamento profundo de un cantejondo, un tablao flamenco. Sin pensarlo 2 veces, se deslizó por la pesada cortina de terciopelo rojo de la entrada. La oscuridad y el ruido la envolvieron como un manto.
El lugar estaba abarrotado, el aire denso por el calor de los cuerpos y la pasión del espectáculo. Se abrió paso entre la gente y se escondió en un rincón oscuro detrás de una columna. Desde allí vio la silueta de Gabriel pasar corriendo por la entrada, desesperado, agachada en la penumbra, con el sonido atronador del zapateado como banda sonora de su mundo destrozado. El miedo comenzó a transformarse. La mente de la arquitecta, acostumbrada a encontrar orden en el caos y soluciones en laberintos de planos, se activó. El terror dio paso a una determinación fría como el acero. No iba a ser la víctima. No iba a huir. Con las manos aún temblando, sacó su teléfono del bolso. Ignoró las llamadas perdidas de Gabriel. Abrió sus contactos y buscó a Ana. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamar. Respiró hondo, el ritmo del flamenco martilleando en su pecho. Presionó. Ana contestó al primer tono. Renata no le dio tiempo a hablar. Su voz era un susurro urgente, críptico, un código que solo ellas dos entenderían. Ana, activa el protocolo Casa de Papel. Al otro lado de la línea, en la Ciudad de México, el silencio de Ana duró apenas un segundo antes de ser reemplazado por un tono de eficiencia letal. Entendido, iniciando protocolo. No hubo preguntas, no hubo exclamaciones de sorpresa. El protocolo Casa de Papel había nacido como una broma entre ellas años atrás, después de que un cliente intentara estafarlas con facturas falsas. Era su plan de contingencia para el apocalipsis profesional, un conjunto de acciones legales y financieras para aislar cualquier amenaza a su firma, congelar cuentas y proteger sus proyectos. Lo habían diseñado en una noche de vino y risas, sin imaginar que la amenaza no vendría de un extraño, sino del hombre que dormía junto a Renata. El atronador compás del tablao, que antes había sido su escondite, ahora era el pulso de su nueva resolución. Salió de la penumbra del local, de vuelta a la luz dorada de Sevilla. Pero la ciudad había cambiado. Las calles empedradas ya no susurraban romance, sino estrategia. Cada esquina, cada sombra, era parte de un plano que ahora leía con una claridad brutal. Ya no era la esposa traicionada que huía por un laberinto. Era la arquitecta que analizaba el terreno antes de la demolición. Caminó de regreso al hotel con un paso firme y medido. El portero la miró con una mezcla de curiosidad y lástima al verla entrar por segunda vez. Esta vez sola, y con una tormenta contenida en sus ojos color miel. El lobby, escenario de su humillación, ahora estaba vacío. Era solo un espacio de mármol frío, un mausoleo para un amor de 8 años. No sintió nada, o más bien sintió tantas cosas que el resultado fue un vacío helado, una calma peligrosa que se instaló en el centro de su pecho. Subió en el ascensor en silencio, observando su propio reflejo en las paredes de espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía una extraña. Había envejecido una década en una hora. Sus ojos, normalmente cálidos, eran 2 trozos de obsidiana. En su bolso, junto al inútil reloj vintage, estaba la copia de la tarjeta de la habitación que Gabriel le había dado por si acaso. La ironía era tan amarga que casi le arranca una sonrisa. El clic de la cerradura electrónica resonó en el pasillo silencioso. Empujó la puerta y entró. El aire de la habitación era un golpe físico. Estaba impregnado de un perfume floral que no era el suyo, mezclado con el aroma familiar de la loción de Gabriel. Sobre una butaca de diseño había un chal de seda. Sobre la mesita de noche, 2 copas de vino. Una de ellas, manchada con el carmín de unos labios ajenos. Cada objeto era una prueba, una pequeña aguja clavándose en su piel. Pero el dolor agudo se transformaba instantáneamente en combustible. No había tiempo para el duelo. Estaba en territorio enemigo y necesitaba armas. Comenzó la búsqueda con una precisión metódica.
No era una esposa celosa buscando cartas de amor. Era una socia de negocios buscando pruebas de malversación. Dejó la maleta de Gabriel intacta. La ropa no le diría nada. Se concentró en su maletín de cuero, el que siempre llevaba a las reuniones importantes. Dentro, solo encontró su laptop y un par de libretas con bocetos y notas ininteligibles. Nada. Su corazón comenzó a latir con una frustración punzante. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si solo era una infidelidad sucia y simple? La idea era casi más dolorosa, porque la dejaba sin un plan, sin una estrategia, solo con el corazón roto. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un portafolio de cuero negro que no reconoció. Escondido casi con descuido entre la pared y el armario, lo sacó. No pesaba como un portafolio de planos. Lo abrió sobre la cama inmaculadamente blanca, y el mundo se derrumbó por segunda vez. No había planos de edificios, había planos de una estafa, estados de cuenta de un banco en Andorra a nombre de una sociedad que ella nunca había oído, copias de transferencias internacionales hechas desde las cuentas de Construcciones R&G, su empresa, la que habían levantado juntos desde cero, facturas infladas de proveedores ficticios, y en el fondo, el documento final, un borrador de contrato para la creación de una nueva firma de arquitectura en Sevilla. Los socios eran Gabriel y una tal Sofía Vargas, la mujer rubia del lobby. La oportunidad irrepetible en España era una farsa. No había venido a trabajar en un proyecto. Había venido a ejecutar la fase final de su plan. Desviar el último gran pago de un cliente, vaciar las cuentas de la empresa y desaparecer para empezar una nueva vida, financiada con el dinero y el trabajo de Renata. La casa que ella construía con tanto amor en México no era su futuro. Hogar era una cortina de humo, una distracción para mantenerla ocupada mientras él le robaba el futuro por la espalda. Un sonido seco, un jadeo, se escapó de sus labios. El aire no le llegaba a los pulmones. El dolor era tan físico que tuvo que apoyarse en la cama para no caer. Era una traición de una escala que su mente apenas podía procesar. No solo había roto sus votos matrimoniales, había dinamitado los cimientos de toda su vida. El amor, la confianza, la sociedad, todo era una mentira, meticulosamente construida. Pero la arquitecta dentro de ella se negó a derrumbarse. El shock dio paso a una furia tan fría y pura que le devolvió la claridad. Vio el diseño de la traición, sus puntos débiles, su arrogancia, y supo exactamente cómo demolerlo. Con las manos aún temblando, pero con una nueva y terrible calma, empezó a ordenar los documentos sobre el edredón blanco. No los escondió, los exhibió. Creó una composición visual de la ruina de Gabriel. Los estados de cuenta a un lado, las transferencias en el centro, el contrato de su nueva vida como pieza central. Era la presentación final de un proyecto, el proyecto de su venganza. Se sentó en una silla frente a la cama, dándole la espalda a la puerta. No quería que él viera su rostro cuando entrara. Quería que viera primero la evidencia de su crimen, dispuesta como una obra de arte macabro. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Ana. Protocolo ejecutado. El castillo está asegurado. Todas las cuentas congeladas y los abogados tienen la primera carpeta de pruebas. Estamos listos. Una pequeña sonrisa, desprovista de cualquier alegría, se dibujó en los labios de Renata. La cazadora se había convertido en la presa, y la presa estaba a punto de cerrar la trampa. Solo tenía que esperar el sonido de la tarjeta en la cerradura, el sonido del hombre que amaba caminando, sin saberlo, hacia su propio final. El silencio en la suite era una bestia agazapada, una quietud densa que solo se rompía por el zumbido casi inaudible del aire acondicionado. Renata no se movió. Permaneció sentada en la silla con la espalda recta,
la mirada fija en un punto abstracto de la pared. No sentía el corazón latir, no sentía el aire en sus pulmones. Era una estatua de hielo en el epicentro de un incendio, esperando que las llamas la alcanzaran. Y entonces, el sonido. Un clic electrónico, discreto pero ensordecedor en el silencio. El leve chirrido de la puerta, abriéndose. Pasos. Gabriel entró en la habitación, cerrando la puerta a su espalda. Su rostro mostraba el cansancio y la frustración de quien ha estado buscando a alguien desesperadamente. Murmuró algo para sí mismo, dejando su maletín en el suelo. Aún no la había visto. Sus ojos, instintivamente, se dirigieron a la cama y se congelaron. El color abandonó su rostro en una oleada violenta, dejándolo pálido, ceroso. Sus ojos se abrieron, primero con incredulidad, luego con un pánico puro, animal. Vio los estados de cuenta del banco en 1909, Andorra. Vio las copias de las transferencias. Vio el borrador del contrato con el nombre de Sofía Vargas brillando bajo la luz de la lámpara. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Fue entonces cuando sus ojos, desorbitados, la encontraron. Sentada en la penumbra observándolo, la calma en el rostro de Renata era más aterradora que cualquier grito. Renata. Su voz fue un susurro roto, estrangulado. Dio un paso hacia ella, con las manos levantadas en un gesto de rendición. Mi amor, no, es lo que parece. Puedo explicarlo todo. La arquitecta en ella admiró la estructura de la mentira tan predecible, tan mal construida. Una pequeña sonrisa, desprovista de cualquier alegría, se dibujó en sus labios. No se levantó, ni siquiera movió la cabeza. «Ahórratelo, Gabriel», dijo, y su voz era extrañamente tranquila, nivelada, como si estuviera discutiendo los detalles de un plano. Señaló la cama con un gesto lánguido de su mano. Estos documentos son bastante elocuentes. Cuentan una historia mucho más interesante que la tuya. Él tragó saliva, su mirada yendo de ella a la cama como un animal atrapado entre dos depredadores. Eso es un malentendido. Son propuestas, ideas, nada concreto. Renata, por favor, tienes que creerme. Creerte, repitió ella, y por primera vez un destello de la tormenta interior se filtró en su voz. Creer que la oportunidad irrepetible era desfalcar la empresa que construimos juntos. Creer que la casa que diseño cada noche para nosotros es solo una distracción mientras vacías nuestras cuentas. Se puso de pie, y el movimiento fue tan repentino y fluido que Gabriel retrocedió un paso, por puro instinto. «No es así. Se acabó el juego», lo interrumpió ella, su voz ahora fría como el mármol del lobby. «Mientras tú me buscabas por las calles de Sevilla, yo hice una llamada». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire viciado de la habitación. Ana activó el protocolo. A esta hora, todas las cuentas de la empresa están congeladas. Los abogados tienen una copia digital de cada uno de esos papeles. Tu nueva vida se financia con aire, Gabriel. La máscara de Gabriel se resquebrajó. El pánico dio paso a una furia impotente. «No puedes hacerme esto», gritó, su voz finalmente encontrando su volumen. «Esa empresa también es mía. Ese dinero es mío». «Era nuestro», corrigió Renata con una precisión quirúrgica, «hasta que decidiste que tu futuro valía más que el mío». Caminó hacia la puerta, rodeándolo como si fuera un obstáculo inanimado. Él intentó agarrarla del brazo, pero su mirada lo detuvo en seco. Era una mirada que nunca antes había visto en ella. No había amor, ni dolor, ni siquiera odio. Solo había un vacío infinito, el espacio que quedaba después de una demolición total. «Renata, por favor», suplicó, su rabia desinflándose en una patética desesperación. «Lo arruiné todo, lo sé, pero podemos arreglarlo. No me dejes así». Ella se detuvo en el umbral de la puerta, sin volverse a mirarlo. «Ya me dejaste tú, Gabriel. Lo hiciste cada vez que firmabas una de esas transferencias.
cada vez que le mentías a la mujer que construía tu casa. Abrió la puerta y salió al pasillo sin mirar atrás. Dejó atrás el perfume de otra mujer, los documentos de una traición y los restos de un hombre que se había destruido a sí mismo. Dejó sobre la mesa la pequeña caja con el reloj vintage, un último vestigio de un tiempo que ya no existía. Mientras el ascensor descendía, Renata se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada estaba rota, pero entera. Las lágrimas no llegaban. En su lugar había una extraña sensación de ligereza, como si acabara de soltar un peso que llevaba cargando durante meses sin saberlo. Cruzó el lobby y salió a la noche sevillana. El aire fresco le llenó los pulmones. Ya no corría. Caminaba con un propósito que no entendía del todo, pero que sentía en cada fibra de su ser. Era el primer paso hacia un lugar desconocido. Era el primer paso hacia sí misma. Su teléfono vibró en su bolso. El sonido agudo cortó el silencio de la calle. Lo sacó, esperando ver el nombre de Gabriel en la pantalla. Pero era un número desconocido, con prefijo de España. Abrió el mensaje. Eran solo unas pocas palabras, pero cada una de ellas era una gota de hielo cayendo sobre su piel. Él no es quien crees. Sevilla es solo el principio. Ten cuidado. La noche de Sevilla la recibió con una indiferencia cruel. El aroma a azahar que antes le había parecido romántico, ahora olía a flores de funeral. Renata caminaba sin rumbo, con el teléfono en la mano, la pantalla iluminando su rostro pálido. Las palabras del mensaje anónimo ardían en su mente. Sevilla es solo el principio. ¿El principio de qué? ¿Qué podía ser peor que la aniquilación total de su vida en el lobby de un hotel? El miedo, que había sido un animal agazapado, ahora se convertía en una bestia helada que le recorría las venas. La traición de Gabriel no era un final. Era una puerta de 110, entrada a algo más oscuro. Se detuvo bajo la luz amarillenta de un farol. Miró a su alrededor, a las sombras que se alargaban en los callejones. Cada figura que pasaba, cada murmullo en la distancia, se sentía como una amenaza. La estaban observando. ¿Quién era el autor de ese mensaje? ¿Sofía, la amante, en un extraño acto de piedad o de manipulación? La paranoia era un veneno que se extendía rápido. Ya no estaba huyendo de un corazón roto, estaba huyendo de un peligro que no podía nombrar. Su instinto de supervivencia, el mismo que la había hecho llamar a Ana, se activó de nuevo. Necesitaba desaparecer. Sacó el poco efectivo que llevaba y entró en el primer hostal barato que encontró. Un lugar con un letrero de neón que parpadeaba y un olor a desinfectante que no lograba ocultar el de la humedad. La habitación era una caja de zapatos con una cama que se hundía en el medio y una ventana que daba a un patio interior lleno de tuberías. Era el opuesto exacto de la suite de diseño donde su matrimonio había muerto. Era perfecto. Una vez que la puerta se cerró con un clic metálico, el dique se rompió. El cuerpo de Renata comenzó a temblar incontrolablemente. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío, abrazándose las rodillas. Y lloró, no con la furia de la confrontación, sino con el dolor sordo y profundo de la pérdida absoluta. Lloró por la mujer ingenua que había subido a ese avión, por los 8 años de risas, promesas y planes que ahora eran una farsa. Lloró porque el hombre que amaba no solo no la quería, sino que la había utilizado como un peón en su juego. Pasó horas en ese suelo, vaciándose, hasta que solo quedó un eco hueco en su pecho. El agotamiento era total, físico y emocional. Fue entonces cuando el teléfono volvió a vibrar. Era Ana. Su nombre en la pantalla fue el primer ancla de realidad en un océano de caos. Contestó, pero su voz no salió. «Renata, ¿dónde estás? Háblame». La voz de Ana era firme, un faro en la niebla. Estoy en un hotel», logró susurrar. «¿Estás bien? ¿Te hizo algo?» «No, ya no puede hacerme nada», dijo Renata, y la frase sonó más verdadera de lo que esperaba. «Ana, hay algo más. No es solo el dinero.
No es solo ella. Le leyó el mensaje. Al otro lado de la línea, el silencio de Ana fue denso, cargado de preocupación. Tienes que salir de ahí, ahora mismo. Compra el primer vuelo de regreso a México. No hables con nadie. No te fíes de nadie, menos de él. La urgencia en la voz de su amiga era un electroshock. Los abogados ya están trabajando. Cuando aterrices, el mundo será diferente, pero estarás a salvo, te lo prometo. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared desconchada. A salvo. La palabra sonaba extraña, lejana. ¿Cómo podía estar a salvo si no sabía de qué se estaba escondiendo? El consejo de Ana era lógico: huir, volver a casa, atrincherarse. Pero algo dentro de ella, una chispa de la arquitecta que siempre había sido, se rebeló. No se podía construir sobre cimientos empodridos, y su vida, toda su vida, se había levantado sobre una mentira. No podía simplemente taparla y empezar de nuevo en otro lugar. Necesitaba entender la estructura completa de la traición. Necesitaba ver los planos de su propia ruina. Se levantó del suelo, sus movimientos lentos, como si su cuerpo pesara el doble. Se acercó al espejo manchado sobre el pequeño lavabo. La mujer que le devolvió la mirada era una extraña. Sus ojos miel, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban hinchados y vacíos. Tenía el rímel corrido y una expresión de derrota que nunca antes había visto en su propio rostro. Y en ese momento, viendo a esa extraña deshecha, sintió una oleada de furia. No contra Gabriel, contra sí misma, por no haber visto, por no haber escuchado las alarmas, por haber creído en un cuento de hadas. Esa furia fue el primer ladrillo de su reconstrucción. Abrió su laptop. La pantalla iluminó la penumbra de la habitación. No buscó vuelos de regreso a México. Buscó información. Escribió el nombre de Sofía Vargas en el buscador, luego el de la Sociedad Fantasma en Andorra. Buscó noticias sobre los supuestos inversores de Gabriel en Sevilla. Se sumergió en la red, siguiendo el rastro digital de la mentira, tirando de los hilos sueltos. Ya no era la esposa herida, era una investigadora. Pasó toda la noche así, alimentada por café de máquina y una determinación gélida. Descubrió pequeñas cosas. Sofía era hija de un constructor local, con una reputación dudosa. La sociedad en Andorra tenía vínculos con otras empresas investigadas por fraude, pequeñas piezas de un rompecabezas mucho más grande y sucio de lo que había imaginado. El desfalco no era un plan improvisado para financiar un romance. Era una operación calculada, y ella y su firma en México eran solo el primer objetivo. Sevilla es solo el principio. Empezó a cobrar un sentido aterrador. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la sucia ventana, Renata cerró la laptop. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo mucho más importante, un nuevo propósito. La pregunta ya no era ¿cómo voy a sobrevivir a esto? La pregunta era ¿cómo voy a desmontar esto pieza por pieza? Reservó un vuelo a la Ciudad de México para esa misma tarde, pero no volvía para esconderse, volvía para luchar. Guardó sus cosas en la maleta. Antes de salir, se miró de nuevo en el espejo. La mujer extraña seguía ahí, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Había un brillo en ellos, un destello duro y afilado como el de un bisturí. La mujer que había volado a Sevilla para salvar su matrimonio había muerto en esa ciudad. La que regresaba a casa nacía de sus cenizas, no para reconstruir lo que había perdido, sino para diseñar, desde los cimientos, su propia justicia. 2 años después, el aire que Renata respiraba ya no era el de una promesa ajena, sino el de una realidad construida por ella misma. Estaba de pie sobre el esqueleto de acero de lo que sería un centro comunitario en Santa María, la Ribera, con el sol de la mañana calentándole la nuca. Llevaba unos jeans gastados, botas de trabajo y un casco amarillo que ocultaba su cabello, ahora cortado en un bob práctico y elegante. Sus ojos color miel ya no buscaban la aprobación de nadie.
Escaneaban las vigas, calculaban ángulos, veían una estructura completa donde otros solo veían un caos de metal y cemento. El alma de un edificio no está en los planos, sino en su propósito, le dijo a un grupo de jóvenes estudiantes de arquitectura que la miraban con una mezcla de admiración y nerviosismo. Su voz era firme, tranquila, la de alguien que conoce el valor de cada cimiento porque ha tenido que reconstruir los suyos desde cero. El regreso de Sevilla había sido una demolición controlada. Con las pruebas que había reunido y la maquinaria legal que Ana puso en marcha, la batalla fue brutal pero corta. Gabriel y sus cómplices, incluyendo el padre de Sofía, fueron expuestos en un escándalo de fraude que sacudió el sector de la construcción. No hubo un juicio dramático en un tribunal. Hubo acuerdos, cláusulas de confidencialidad y la disolución silenciosa de futuros que nunca llegaron a ser. Gabriel desapareció del mapa, llevándose consigo solo las cenizas de su ambición. La justicia no siempre llega con el estruendo de un martillo. A veces es tan solo el clic silencioso de una cuenta bancaria congelada y una reputación hecha polvo. Renata y Ana salvaron la firma, pero decidieron que Construcciones R&G tenía que morir con el pasado. La rebautizaron como Ágora Arquitectura, un nombre que hablaba de espacios de encuentro, de comunidad. Se alejaron de los proyectos residenciales de lujo que las habían hecho conocidas y se enfocaron en lo que ahora llamaban arquitectura con conciencia. Escuelas, bibliotecas, centros de rehabilitación. Ganaban menos dinero, pero dormían mejor por las noches. La estabilidad financiera llegó de una forma más lenta, pero más sólida, construida sobre la confianza y no sobre la apariencia. Renata, la voz de Ana la sacó de sus pensamientos. Su socia le extendió un termo con café. ¿Estás bien? Te fuiste por un momento. Renata sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Estaba en Sevilla. Ana no preguntó más. Sabía que esos viajes mentales ya no eran dolorosos. Eran solo un recordatorio, una cicatriz que le recordaba que la piel que la cubre ahora es más fuerte. Pues vuelve, bromeó Ana, que estos chicos necesitan que la leyenda les enseñe a levantar algo más que un render bonito en la computadora. Leyenda. La palabra le causó una pequeña risa. No se sentía como una leyenda, sino como una sobreviviente que había aprendido a leer los planos de la vida con más atención. Aprendió que las grietas más peligrosas no son las que se ven en las paredes, sino las que se ignoran en las personas. Esa tarde, al volver a casa, no entró en una mansión con un ventanal gigante esperando el sol. Su apartamento era un espacio más pequeño en la Colonia Juárez, un lugar con paredes de ladrillo visto, plantas que colgaban del techo y una enorme mesa de trabajo de madera reciclada que ocupaba el centro de la sala. No había fotos de un pasado feliz. No había objetos que le recordaran a un hombre que odiaba el cilantro. Cada libro, cada boceto, cada taza de café era suyo. A veces, por la noche, se sentaba en su balcón y miraba las luces de la ciudad. Recordaba a la mujer que había sido, la romántica empedernida, la que creía en los gestos grandiosos y en los amores de catedral. No la odiaba, no la despreciaba. Sentía una inmensa compasión por ella, por su capacidad de amar tan ciegamente, pero ya no era ella. El mensaje anónimo de Sevilla nunca fue respondido. Con el tiempo, Renata llegó a creer que fue Sofía. Quizás un acto de culpa o una advertencia extraña. No importaba. Había sido el empujón final que necesitaba para dejar de mirar atrás y empezar a investigar hacia adelante. Fue la pieza que la convirtió de víctima en estratega. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Leo, el paisajista del proyecto del centro comunitario. Un hombre con las manos llenas de tierra y una risa tranquila. ¿Cena esta noche? Prometo que no hay cilantro. Renata sonrió al teléfono.
La vida, después de la demolición, no era un cuento de hadas. Era algo mucho mejor. Era real. Era suya, con sus grietas, sus cimientos reforzados y sus ventanas abiertas, no para esperar a nadie, sino para dejar que entrara la luz. A veces, cuando todo se derrumba, no es el final, es una oportunidad. Una terrible, dolorosa y necesaria oportunidad para despejar el terreno y construir algo más fuerte, algo más verdadero, algo que, por primera vez, te pertenezca por completo. Porque la historia más importante que podemos diseñar no está hecha de concreto y acero, sino de la valentía de poner un ladrillo sobre otro, incluso cuando tus manos tiemblan. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.